Evangelista Gary Lee en esta noche. Bueno, tarde, mañana, a la hora que me estés mirando, estamos a miércoles 22 de junio del 2022 y les envío a cada uno de ustedes un bonito saludo desde el desierto de Estados Unidos. Estamos acá en Estados Unidos todavía, está bastante caliente, obviamente que estamos en el mes de junio, ya entramos al verano plenamente. Quiero saludarles a todos mis amigos que me ven en Latinoamérica o cualquier esquina del mundo y decirles que el tema que voy a compartir en este momento es un tema controversial, es un tema político, no político, polémico es la palabra correcta. Es un tema que la mayoría de los predicadores no tocan hoy desde los púlpitos ni con una vara de 1000 metros. Y es el tema del juicio de Dios. A mí me queda más claro que el agua que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia nos habla contundentemente sobre el carácter de Dios, sobre el amor de Dios, pero también sobre Dios que es un fuego consumidor. Mi amigo que me estás viendo en todo el mundo, yo sé que hoy en día la mayoría de predicadores no hablan estos temas. Hablar de juicio de Dios en este tiempo es para que uno sea acusado de religioso, fanático, legalista, que digan de uno que uno simplemente no entiende que estamos en un tiempo moderno. No me interesa el modernismo, no me interesa en la época que estamos viviendo, me interesa decirte que la Biblia no cambia y que Dios no cambia y que la Escritura dice categóricamente que cosa horrible es caer en manos de un Dios vivo. Y déjame decirte una cosa, hay 6 elementos que confirman que el juicio de Dios viene para este mundo. Y si usted me está mirando en Panamá o Argentina o Suiza, o tal vez me estás viendo en Australia o Japón o cualquier esquina del mundo, Dios siempre sigue siendo igual. Mire, si Él no perdonó la generación antidiluviana, y tampoco la generación de Sodoma y Gomorra, ni su propio pueblo, la simiente de Abraham, 586 años antes de Cristo, cuando vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, subió a Jerusalén y destruyó la ciudad, tumbó las puertas, destruyó las paredes, los muros de Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Con Dios no se puede jugar. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios paciente y llega un momento cuando su paciencia se termina, se acaba. De hecho, hay un profeta en el Viejo Testamento, su nombre es Oseas, que trajo una tremenda palabra. Capítulo 4 de su libro, el versículo 1 en adelante. Y dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y dice categóricamente: porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Y cuando leemos en el idioma original que fue escrito en hebreo, entendemos que lo que Dios estaba diciendo a través de este profeta es que la gente no quiere servir a Dios. La gente quiere vivir como se le pega la gana o como le impere la carne. Pero yo te voy a entregar a ti una cosa muy poderosa. 6 elementos que confirman que ya somos candidatos, nuestro mundo, nuestra gente, nuestra humanidad, en este periodo para un terrible juicio. El terremoto que azotó Afganistán en la frontera con Pakistán hasta el momento ha ascendido cerca de 2000 muertos. Es triste, horrible, espantoso. Oremos por los familiares que han perdido seres queridos. Y hay miles y miles de heridos. En la tierra está temblando. Hay problemas políticos, problemas económicos. Se está hablando de una hambruna. Hay amenazas de guerra. ¿Y cuánta gente ha perdido la vida en la invasión de Rusia a Ucrania? El mundo en este momento se está tambaleando, hay una inestabilidad que nunca hemos contemplado, por lo menos en 100, 200 años. ¿Sabe que la gente no puede creer esto? Ya vivimos la Primera y Segunda Guerra Mundial, seguido por obviamente la Guerra de Corea, que estremeció el mundo, y luego la guerra de Vietnam, luego la guerra del Golfo Pérsico. Pero la gente no puede creer ni entender que el mundo entraría en la Tercera Guerra Mundial. Pero yo te voy a decir una cosa sobre todo. ¿Será que Dios está haciendo y permitiendo esto como parte del juicio? Miren las cosas que están pasando, los disturbios, el odio, la gente que se ha levantado en donde quiera en el mundo. Hay 6 elementos que confirman, y voy a decírtelo claramente, que el juicio de Dios ya está en acción, ya está entrado y en apogeo. El primer elemento es depravación y perversión de una sociedad que se supone que debe tener principios, preceptos y valores. De hecho, la nación americana fue
levantada sobre principios judeocristianos y la mayoría del mundo civilizado como lo conocemos. Pero hoy en día, la mayoría del mundo como lo conocemos en cualquier país que usted me esté mirando, han echado a un lado todos los principios, preceptos y valores. La gente vive como se le pega la gana, súper depravada sociedad, súper perversa sociedad. Las cosas que están no solamente aceptando, sino patrocinando y promoviendo, son inauditas, son insólitas, son sin precedente. Hemos visto cómo se ha cambiado hasta el género del sexo del ser humano. Hemos visto la nueva ideología en las escuelas, la nueva forma de vida, de filosofía. Estos progresistas y liberales no se dan cuenta que son movidos y manipulados por el mismo espíritu del anticristo, o sea, por el diablo. Primero Juan capítulo 4, versículo 3, el mismo evangelista Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Pero hay 6 elementos que están provocando y van a traer, y ya comenzó el juicio de Dios sobre el mundo. El primer elemento, indiscutiblemente, depravación y perversión de una sociedad que dejó de ser una sociedad civilizada. Segundo elemento, literalmente, estamos hablando de una terrible y descarada idolatría. Años atrás se hablaba de idolatría y se pensaba que se estaba refiriendo uno a los que adoran las imágenes y los ídolos y las estatuas, pero hoy hay idolatría de muchas diferentes clases. Se idolatran los artistas, las celebridades, las bandas, los grupos de rock, etcétera. Óyeme, personalidades como Elvis Presley, como los Beatles, etcétera, como Michael Jackson, llamado el rey del pop, imagínate tú. Y ahora más todavía, recientemente, otras personalidades que están en la farándula. Hermano, y la idolatría con los perros y los gatos y la ropa y tantas cosas y las modas y los perfumes y de toda manera al final del día, el ser humano no se da cuenta que cuando comete idolatría está violando el mandamiento número 1. Porque Dios ha dicho en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo aquello que se pone antes que Dios viene siendo un ídolo, sea quien sea, como sea, si es tu novia, tu esposa, tus hijos, quien sea. Porque Dios, amigo, no comparte su gloria con absolutamente nadie. Pero tenemos una humanidad que está sumida en la idolatría. Y yo le hablo con mi corazón a mis amigos mexicanos. Los amo profundamente y hay millones de mexicanos católicos que sé que aman a Dios y tienen fe. Pero están desviados en su fe y están errados en la forma como miran las cosas. ¿Por qué? Porque el único que deben de adorar y de exaltar es a la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, pies y no caminan. Estoy hablando de los ídolos de yeso y de madera y de cristal y de lo que sea. Tenemos que mirar a Dios solamente. Dios condena toda idolatría. En la India se adora la vaca. En otras civilizaciones o grupos o sociedades se adoran otras cosas. Se adoran los muebles, los artistas adoran sus cuadros, etc. Vivimos en un periodo terrible. La gente idólatra, pero Dios condena la idolatría. El único que debemos de idolatrar es a nuestro amado Señor Jesucristo. 6 elementos que ya comenzó el juicio de Dios sobre el mundo. Número 3, devaluación de la vida humana, rebelión y desfachatez. Óyeme, la vida humana ya no vale nada en estos días. ¿Te das cuenta cómo en los últimos 10 años en México secuestran, matan, descabellan, cortan cabezas? Y no solamente en México, sino en todo el mundo. Es una locura. Estamos contemplando cómo tan tranquilamente, óyeme, este criminal de Vladimir Putin lanza una invasión sobre una nación completa, Ucrania, sin tomar en cuenta niños y mujeres y familias, lanzando cohetes a los centros de maternidad, a los hospitales de niños, cuando estaban en los trenes tratando de escapar para salir del país, mandaba misiles para matar a cantidades tremendas. ¿En qué momento estamos viviendo? ¿En qué momento el mundo, la humanidad y esta sociedad se ha convertido en gentes peores que los animales? Eso dije, lo repetiré de nuevo, peores que los animales, porque aún
La raza de algunos animales se protegen entre ellos mismos, pero el ser humano es peor, se mata todos los días. En Estados Unidos vimos en el 2020 y 2021 y ahora se está anunciando que en este verano, los próximos 2 meses, vienen momentos terribles, disturbios, la gente quemando edificios, se meten a las tiendas a robar sin considerar, atacando carros de policías y asesinando a los policías que son los servidores civiles. Amigo, ¿en qué momento estamos viviendo terrible? 6 elementos del juicio de Dios. Número 4, abominaciones sin freno. Óyeme, la gente vive como que no hubiera mañana. Bebamos y comemos que mañana moriremos, como dice la Escritura. Y hoy se casan y se dan en casamiento. La gente viviendo de los placeres y de los deleites, nada más en eso están pensando. No piensan en el mañana, no piensan en la eternidad y no se dan cuenta que tarde o temprano van a dar cuentas a Dios. Y número 5, indiferencia al Creador. Una de los elementos más poderosos por las cuales el juicio de Dios ya comenzó sobre esta humanidad es la indiferencia al que hizo los cielos y la tierra. Y cuánta predicación y cuánto mensaje y de cuántas maneras Dios está hablando y hablando y hablando. Yo todos los días estoy con ustedes comunicando la palabra y no soy el único. Y aún así la gente les entra la palabra por un oído y les sale por el otro. La gente están haciéndose sordos ante la voz de Dios. En todo el mundo se escucha el mensaje del evangelio para que no haya excusa. Y sin embargo la gente es indiferente hacia el Creador. Al contrario, se han convertido en blasfemos. Son 6 elementos que confirman que ya hemos entrado en Dios trayendo juicio sobre nuestra humanidad, créalo o no. Pero me falta un elemento, y para mí es uno de los más poderosos, y es el elemento del pueblo de Dios, de un pueblo anatema, un pueblo apóstata, un pueblo que ha dejado sus principios, sus orígenes, un pueblo que ha dejado la Escritura, la palabra y la sana enseñanza, un pueblo que ha dejado los valores, los buenos valores y los preceptos que hemos aprendido. Años atrás esta nación y nuestras naciones, Latinoamérica, Europa, todo el mundo, había consideración, respeto, dignidad de un ser humano al otro. Aún se veía esto en las películas del cine de oro en México. Ahora es una locura. Nadie respeta a nadie, nadie considera a nadie. Como te dije, la vida humana ha sido devaluada. El ser humano y el pueblo de Dios que debería de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y tenemos una iglesia tan perdida, tan descarriada, tan desbalagada, que es triste mirar la condición de ella en estos días. Mi amado amigo que me ves en todo el mundo, te estoy entregando una palabra de parte del Señor. Así lo creo en el nombre del Señor. Hoy estamos ya entrados a un juicio de Dios. Quizá no lo quieras entender, ni aceptar, ni creer. Pero la Biblia dice que Dios no cambia y Dios no puede ser burlado. Llega un momento cuando Dios dice, ya no más. Dios ha sido paciente, misericordioso, ha sido lindo, ha sido hermoso, ha dado prórroga tras prórroga, misericordia tras misericordia. Pero llega un momento cuando dice Dios, ya no puedo más, es demasiado. Mire cómo la generación antidiluviana, 120 años predicó Noé, hasta que dijo Dios, ya no más. Entraron un par de animales de cada especie al arca, y le dijo Dios, entra con tu familia. Y Dios cerró la puerta del arca, y la gente clamaban y gritaban. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que le dolió en su corazón a Dios, y dice que había tanta maldad y tanto pecado, tanta degeneración y depravación en esa sociedad antidiluviana, que dice Dios que se arrepintió de haber hecho hombres sobre la tierra. Me pregunto si acaso Dios se está arrepintiendo de nuestra humanidad hoy en día. Quizá me estás viendo en Japón, en Suiza, en España, tal vez en Canadá, en Panamá o en Argentina. Donde quiera que te encuentres, piensa esta palabra, considera este mensaje. Vivimos en el tiempo más peligroso. 6 elementos confirman que el juicio de Dios ya ha comenzado. Visita mi página garylee.com oficial. Si este ministerio te ha sido de bendición,
no dejes de bendecir este ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para todas las naciones del mundo, el evangelista Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.